una frase que nos enseñaban en el colegio de pequeños, que en aquellos momentos en los que nos intentaban enseñar valores y virtudes, y había una frase que a mí se me quedó grabada porque me impactó bastante, que decía así, ¿no? Por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un general, por un general se perdió una batalla, por una batalla se perdió una guerra, por una guerra se perdió un reino. Con aquella frase se nos enseñaba un poco el valor de hacer las cosas bien, de terminar las cosas totalmente, ¿no? De entregarse hasta el final, aunque el trabajo que uno hiciera fuera tan pequeño como poner clavos en una herradura, que las cosas más pequeñas son importantes, que los detalles más pequeños son importantes. Nos enseñaban en el fondo las cosas pequeñas, el valor de las cosas pequeñas. Y esto nos ayuda en nuestra vida cotidiana, porque seguramente nunca en nuestra vida nos vamos a encontrar haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, cosas de que todo el mundo las esté mirando. Nos enseña que nosotros somos gente que hacemos cosas pequeñas, que no hacemos cosas muy importantes, pero que bien hechas, cosas que hechas hasta el último detalle, cosas que hechas por amor, tienen un valor infinito. Y eso nos ayuda en nuestra vida de cada día, la vida ordinaria, la vida de hacer bien el trabajo, la vida de nuestra familia, del amor a los demás, a los que tenemos cerca, nos ayuda a recordar que las cosas pequeñas pueden tener un valor infinito. Y no solo eso, sino que el amor a las cosas pequeñas, a los detalles de amor y de servicio, nos ayudan si un día nos vienen las cosas grandes, si un día nos piden hacer cosas grandes. Si estamos preparados para la generosidad y para la entrega, cuando lleguen las cosas grandes, las grandes peticiones de nuestra vida, estaremos dispuestos. El Evangelio de este domingo nos pone delante un detalle de cosas pequeñas que se hacen grandes. El Señor se encuentra delante de la multitud a la que le ha anunciado el Evangelio y se encuentra que están cansados, que hay miles de personas, dice el Evangelio, que solo hombres eran 5.000. Habrá pensar que a lo mejor habría allí 10.000 personas necesitadas de comer. El Señor les dice a los apóstoles, dadles vosotros de comer. Los apóstoles no saben cómo, no tienen cómo dar de comer a tanta gente. Es tan multitud, es tan imposible dar de comer a tantos. Sin embargo, encuentran a un niño pequeño que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor le pide a ese niño pequeño que le dé lo que tiene y con eso lo bendice, lo reparte entre la multitud y aún sobró una cantidad ingente de comida. El Señor multiplicó lo pequeño para hacerlo muy valioso, para hacerlo infinito. Esto nos enseña a nosotros, es para nosotros un gran ejemplo, ¿no? Del niño que da lo que tiene para que el Señor pueda realizar su milagro. El Señor a nosotros no nos puede pedir cosas grandes, no nos puede pedir que le demos mucho. El Señor a ese niño no le pidió que le diera mucho, no le pidió que le diera mucha comida para todo el mundo. El Señor a ese niño solo le pidió los 5 panes y los 2 peces. A nosotros nos pasa lo mismo. Si el Señor nos pidiera mucho, tendríamos que decirle, no te lo podemos dar, no tenemos mucho para darte, no tenemos mucha sabiduría, no tenemos mucha inteligencia, no tenemos mucho poder, no tenemos mucho para darte, no podemos dártelo. El Señor al niño no le pide que le dé mucho, el Señor al niño le pide que le dé todo. Y cuando el Señor le pide todo, el niño se lo puede dar. Si al niño le hubiese pedido mucho, el Señor no se lo podría dar, el niño no se lo podría dar, porque no tenía. Pero si el Señor te lo pide todo, siempre se lo puedes dar. Es una demostración de que las cosas pequeñas, entregadas con amor, sirven para lo mucho, sirven para lo infinito. El Señor nos pide que le demos todo. Gracias a Dios podemos dárselo, gracias a Dios tenemos lo poco que tenemos, es lo todo que tenemos y que se lo podemos ofrecer al Señor. Es la enseñanza de este Evangelio. Aquel niño se preparó dando lo poco que tenía para acabar dándolo mucho. Hay una tradición muy bonita que dice que ese niño acabó siendo San Ciro, el primer obispo de la diócesis de Pavía, en el norte de Italia. Dice que el niño que entregó los panes y los peces, una tradición antigua que se conoce en Italia, pues ese niño acabó siendo el obispo de esa diócesis italiana que dio su vida por amor al Señor. Se preparó en su vida dando lo poco que tenía, pero dándolo todo. Y cuando el Señor le pidió la vida, estuvo disponible para darla. Es la enseñanza del Evangelio de hoy.
cuidemos las cosas pequeñas, entreguemos al Señor todo lo que tenemos, Él le dará el crecimiento. No importa que sea poquito lo que le demos, no importa que sean las cosas pequeñas de cada día, el Señor sabrá darle el incremento necesario. Y así un día cuando el Señor nos lo pida todo, nos pida la vida, seamos generosos, seremos generosos, estaremos preparados para darlo todo. Como aquel herrero, ¿no?, que clavaba sus clavos pensando en ese clavo que falló un día y que hacía bien su trabajo hasta el último minuto. Que aprendamos nosotros esta lección del Evangelio. Este niño que dio sus 5 panes y sus 2 peces, que lo vio todo al Señor y que algún día será eficaz también para el reino de los cielos.